Le voy a dar la bienvenida a los señores Nicolás Tavares y Emanuel Bremerman de Santas Listas. Bienvenidos. Buenas, ¿cómo andan? Buenas Muchas tardes, gracias. noches, días, porque bueno, el podcast no tiene día y horario. No, es cierto. Ni siquiera en vivo. Ni siquiera en vivo, exacto. Bueno, nosotros somos 2/3 de Santas Listas. Nos acompaña, no en cuerpo, pero sí en espíritu, Pablo Estarico, que es la tercera pata de este trípode. Emanuel Bremerman está aquí a mi izquierda, yo soy Nicolás Tavares. Y bueno, estamos muy contentos y muy felices de estar de nuevo en el Festival Sonora, donde estuvimos en su primera edición. Esa vez nos tocó estar a Pablo y a mí. Aquella vez hablamos de sonido y el sonido en el cine, que bueno, era un poco también la forma de unir el universo de este festival, que tiene en el centro el audio, con bueno, lo que nos gusta a nosotros, que es el cine, que es el tema que nos unió hace 8 años, 9 temporadas ya. Porque bueno, nosotros ante todo somos amigos, somos también colegas, de hecho Emanuel es mi jefe. Bueno, no, somos compañeros de Bueno, banco. somos compañeros de trabajo. Sí. Y también ante todo somos cinéfilos, y eso es un poco lo que nos juntó, esas charlas en horario de trabajo que en un momento, como hizo tanta gente a lo largo de los últimos años, dijo, esto tiene que ser un podcast. Lo hicimos. Y bueno, hace ya 8 años que lo venimos haciendo, solo en audio. Todavía no, y no entraremos en el video. Pero bueno, sí nos dedicamos a hablar de un medio audiovisual que es el cine, y lo hacemos por eso, porque somos cinéfilos, que esa palabra que se define como amante del cine, y eso es de lo que venimos a hablar hoy, de la cinefilia, de ser cinéfilo, de qué representa ser cinéfilo en 2025, y de esto que hemos dado en llamar el manual del buen cinéfilo, ¿no? Como ciertas prácticas al momento de enfrentarse a una película en el medio que sea en casa o preferiblemente en el cine, y bueno, cómo confrontarnos con este mundo tan fascinante y tan hermoso que es el del llamado séptimo arte. Sí. Así que bueno, Emma. Podríamos arrancar tal vez casi como una suerte de autoexploración, si ustedes quieren también hacerlo con nosotros. Es bueno, ¿cómo podemos llegar a saber si padecemos esa enfermedad llamada cinefilia en nosotros? No sé, yo tengo una teoría, por ejemplo, Nico, a ver si vos me la seguís. Para empezar, yo creo que obviamente tenés que haber sido deslumbrado en algún momento por alguna película y que a partir de ese momento se hayan despertado dos cosas. Por un lado, un asombro casi como permanente, suspendido ahí en el tiempo, ¿no? Algo que no se borra tan rápidamente y que te permite como, bueno, al menos soñar o tratar de ver qué hay más allá de esto, o qué es lo que pasa detrás de esta película, o por qué esto me genera esas sensaciones. Y después una suerte como de curiosidad casi como obsesiva por momentos, ¿no? Una curiosidad que hace que las ramas de los intereses se abran, que a partir de una película vos después necesites desesperadamente saber, bueno, qué más hizo este director o directora, qué puedo ver relacionado, cómo resuena en otras películas. Creo que para empezar ahí tenemos dos cosas que si las tienen, también están en el mismo equipo que nosotros. Exacto, sí, creo que eso pasa, y al menos alguna vez lo hemos conversado, pero en mi caso fue Kill Bill de Quentin Tarantino, la película que de alguna manera abrió el tercer ojo, así como hizo el tac ahí con los chorros de sangre. Ahí fue como el momento que dije, acá hay algo, acá hay más que Disney. Acá hay formas de contar historias que están buenísimas. La viste muy chico aparte, Kill Bill. Sí, demasiado chico. Eras muy chico. Sí, mis padres no se enteraron, no se dieron cuenta de lo que estaba haciendo, y yo aproveché. Pero sí, creo que viene como esta cosa obsesiva, de a poco vas diciendo, bueno, a ver, ¿qué más hizo esta persona? O, esto, entonces es una referencia a otra película, entonces voy a ver esa otra película, y como esa cuestión también de estos mundos que se van conectando y este lenguaje que vas explorando y que parte desde este lugar del conocimiento, ¿no? Del saber más, de quiero saber más, se genera esta obsesión, pero desde un lugar también de la curiosidad, ¿no? No es como esta cosa de quiero ver cómo hacen los trucos, que Sí. un poco pasa, pero es más bien como una cuestión de
quiero saber mucho porque me parece que esto es valioso. Claro, sí, y ahí entra también como otra dimensión que empieza a pasar, bueno, te dan ganas de leer sobre eso, ¿no? De tratar de entender mejor lo que, bueno, por qué estás viendo lo que estás viendo en ocasiones, ¿no? Vos mencionabas a Kill Bill, en mi caso pasó con una película, en mi caso fue raro porque pasó con una película a la que yo no podía acceder porque no me estaban dejando, ahora sí, mal prohibida para mí la película, porque era El Señor de los Anillos, pero no me la dejaban ver. Yo tenía 7, 8 años y no me la dejaban ver mis padres, y todo el mundo hablaba del Señor de los Anillos y yo no podía ver El Señor de los Anillos. Y se formó ahí como una necesidad, y en el momento que la vi, obviamente fui deslumbrado, y ahí se generó como también esa retroalimentación, ¿no? Y a partir de ahí empiezan a expandirse otras cosas. Hay que pensar también, y esto está bueno traerlo, que si estamos hablando de este podcast, Santas Listas como producto que hicimos en ya un lejano 2017 nos ayudó mucho a expandir esta cinefilia, ¿no? Sí. Porque siempre decimos que es como nuestra gran escuela de cine. Es nuestra gran escuela de cine, sí. De hecho nos ayudó mucho con satisfacer esa curiosidad, ¿no? De hecho muchas veces hacemos capítulos que tienen que ver con, che, estoy para ver la obra de tal director que nunca la vi, o tal película que nunca vimos, y encontramos como esas excusas para hablar de ellas. Otras veces, bueno, tiene que ver más con la coyuntura, algún estreno que nos motiva a hablar de otras películas. Pero sí, sin duda fue también uno de los motores de esto, ¿no? De encontrar que a los tres nos gustaba mucho el cine, que nos apasionaba mucho, que nos gustaba hablar de él también. Lógicamente, bueno, también parte de nuestro trabajo escribir sobre cine, crítica o reseñas o lo que fuera. Pero sí, encontramos como este punto en común. De hecho, buena parte de nuestra amistad en esos primeros momentos iba por ese lado de ir al cine juntos y de hablar de películas, que después, bueno, pasamos a este juego de hacer listas, primero más como una cosa más casual, después ya publicándolo en redes sociales, en aquella época se hacía en Facebook, y después, bueno, ya cuando pasamos a darle este formato de podcast y llevar esas conversaciones también al audio y compartirlas, y de alguna manera también encontrarnos con que había mucha más gente que estaba como en esta misma situación, y se fue generando con el tiempo también esta comunidad de oyentes o personas capaz que ni nos escuchan, pero les gusta hablar de cine con nosotros. Sí, que eso también creo que es como clave a la hora de pensar en la idea de cinefilia, que al mismo tiempo a mí me gusta como desmitificarla o desacartonarla, en el sentido de que uno puede ser un cinéfilo sin la necesidad de tener grandes conocimientos de cine, claro, ¿no? Creo que un poco la idea de Santas Listas también, cuando nosotros, bueno, nos sometemos, digamos, a la obra de un solo director y tratamos de hablar las películas y contagiar, creo que es eso, como el entusiasmo de hablar de algo que te entusiasma, valga la redundancia, y de lo que querés saber más. Creo que eso es clave, y creo que está bueno que no entender que la cinefilia pasa o por ser una especie de erudito del cine, porque no lo es así. Ni de estar todo el día dentro de Cinemateca, ¿no? Eso. Yo creo que ahí hay como dos puntos, ¿no? La curiosidad, primero, o sea, ya se quieren anotar, para ser un buen cinéfilo, primero, ser curioso. Ser curioso. Y segundo, ser variado, ser diverso. Podés ir a Cinemateca, pero un día podés ir a ver una película de Marvel y va a estar todo bien y vas a seguir siendo cinéfilo, y eso, un día podés comer una hamburguesa con papas con todo el cheddar, otro día una ensalada, otro día un pollo con papas, otro día una pasta, y está bien, hay que variar, porque si comes hamburguesa todos los días se te van a tapar las arterias y te vas a morir, y si ves películas de Marvel se te van a tapar las neuronas, se te van a tapar las arterias y te vas a morir. Pero todo bien con las películas de Marvel, de hecho me encantan y las sigo viendo. Pero es eso. Otra cosa para tener en cuenta y para anotar ahí: está bueno ser ambicioso en la idea de pensar que hay muchas películas que quieres ver. Si algún día te quedas sin películas en la watchlist, es raro eso. Algo hiciste mal. Algo es raro. Sí, eso es raro. Pero está bueno también no ser ansioso o no atorarse de películas. O sea, no hay que salir a ver 7 películas por día. No. Primero porque es humanamente imposible. Salvo que estés en un festival, ahí no te queda otra. Pero igual es casi humanamente imposible. Sí, se te caen un poco los ojos después de 4 o 5. Pero es eso, creo que está bueno como
trazarse líneas de recorridos, ¿no? Bueno, si te interesa determinado movimiento en algún país, bueno, tenés como películas para explorar, no tenés que absorberlas todo de inmediato, podés ir decantándolas. Creo que para mí no apurarse también es parte de ser un buen cinéfilo. Sí, las cosas ¿no? te llegan en su debido momento. Sí, ¿no? sí, Como sí. también pasa muchas veces con los clásicos de, no vi Ciudadano Kane. Bueno, Sí. capaz que algún día la encontrás, la reestrenan o llega el momento que la ves, no hay que apurarse. Sí, la vida es corta, pero también es larga. Pero Entonces también es larga, va a haber exacto. tiempo para eso. Y creo que eso me lleva como a otro punto de... Es más como una pregunta para discutir de si estamos en una buena época para ser cinéfilo o en una mala época para ser cinéfilo. Bueno, acá se abre como una cuestión que es, creo que nunca en la historia de la humanidad tuvimos a disposición la historia entera del cine tan fácilmente. Sí. Porque hoy es así, o sea, ya obviamente quizás en las plataformas legales no está, pero hoy nos sacamos un poco las caretas y decimos que, nos ponemos el parche y decimos que en realidad está todo muy disponible ahí, ¿no? Entonces, si uno quiere ver una película del 20, una película del 50, una película del 2024, va a poder acceder seguramente sin problemas a ella. Entonces, para empezar, la idea de satisfacer la curiosidad y de poder armarse el plan cinéfilo está cumplido y es el momento en el que es mejor para hacerlo. Ahora, creo que también hay que luchar contra otras cosas, ¿no? Que antes no había. Por ejemplo, las distracciones, que creo que también vienen encapsuladas en cierta forma de consumir las cosas, ¿no? Cierta como brevedad que atenta contra, la atención y demás. Entonces, nunca es el mejor momento y tampoco nunca es el peor de todos, ¿no? No sé qué te parece a vos. Sí, creo que va un poco por ahí esto, ¿no? De la disponibilidad y el acceso que podemos tener hoy a las películas. Es quizás un momento muy, muy favorable, muy, muy amigable con esta búsqueda desesperada que uno puede tener de ciertas películas. Al mismo tiempo, sí, es complejo luchar a veces contra las distracciones. Es complicado a veces hacerse el tiempo para ver películas, sobre todo si uno es un adulto funcional al sistema capitalista en el que vivimos y tiene que trabajar 8 horas y o más de 8 horas, como nos pasa por lo pronto. Donde, uno tiene que ir al supermercado a hacer mandados y donde estamos también, creo que en una época donde la competencia del cine es muy amplia, ¿no? Estamos por ahí en un momento donde la oferta de opciones de entretenimiento es muy variada y donde creo que no es que ya hoy una película compite con otra película, sino que una película compite contra una serie, compite contra un show en vivo, compite contra ir al estadio, contra estar así todo el día en TikTok o Instagram. El tiempo es lo más valioso hoy y todas las opciones compiten entre ellas por nuestra atención. Y eso puede ser también como un poco más complicado, sobre todo con la amplia oferta que tenemos esto en plataformas, ¿no? Es como, por nombrar a una, la más conocida, la más usada, Netflix, es como que te está tirando un vómito rojo todo el tiempo en la cara. Vos estás como así, tratando de taparlo. Sí. Y es tipo Linda Blair en El Exorcista, va así arriba tuyo. Y a veces es más fácil dejarte llevar, ¿no? Como, me tira cosas que están buenas, que me entretienen. Que tienen sentido con tu algoritmo. Que tienen sentido con el algoritmo y me quedo ahí, ¿no? Como esta cosa también más cómoda. Tocaste un punto interesante. Creo que ser cinéfilo también implica esa gran frase, maravillosa frase, salir de la zona de confort. Sí, sin duda. Creo que implica hacerlo, digamos, esforzarse por buscar ciertas alternativas que a veces te descoloquen, a veces te rompan ciertas formas de entender las cosas. ¿Sabes quién lo dijo? ¿Quién lo dijo? El Papa. El Papa de ahora. El de ahora, Leo XIV, sí. Estuvo hablando con cineastas en el Vaticano y les dijo que no todo tiene que ser inmediato y predecible. Mira, qué bien el Papa. Y que hay que defender la lentitud cuando tiene propósito, que hay que dejar que el silencio hable cuando lo merezca y que la diferencia sea evocativa, ¿no? Que como esta cosa de,
que el cine tiene que ser auténtico porque no solo nos consuela, sino también nos desafía. Así que Qué bien el Papa, ¿no? Viene el Papa. Debe ser, le debe gustar Tarkovsky, me parece. Sí. Bueno, viste que hace poco dijo las 4 pelis favoritas. Sí. Era una buena selección. Era una buena selección. Para mí sí la armaron. Sí, Es como las es listas como de las de Obama. Obama, Son las ¿no? listas de Obama, están todas Esa armadas. gente no. Todas armadas. Le dicen poneta que está. Sí, esta es la canción que se está escuchando ahora en TikTok. Ahí Obama y la pone. ¿Sabes que nos hicieron el simbolito del... Así que tenemos que ir cerrando, pero creo que podemos pasar raya como haciendo este pequeño raconto de, bueno, ya saben, ¿son cinéfilos? Sí. Tienen curiosidad. Si en algún momento una película los deslumbró y dijeron, es por acá, bueno, ahí ya tienen un protito. Después, si son curiosos... Sean variados, sean ambiciosos pero no ansiosos. Exacto. ¿Sí? No se queden con lo primero que llega. Exactamente. Busquen el desafío. Y después podemos decir que el cinéfilo también se comporta en sala. Eso es importante. Si van a ver una película, no hablan. O hablan muy bajito, o muy bajito. Pero no. Está permitido sí el codazo, por ejemplo, al compañero, tipo el codazo o el agarrar pero la reacción. Que justo Pablo no está acá. Pablo es muy del codazo. Pablo es muy del codazo. Pablo es muy de la reacción física. Sí, también es muy de mandar a callar al resto. Yo ahora también lo estoy haciendo. A mí me da un poco de vergüenza todavía mandar a callar. Se come pop en la película que amerita comer pop. No en todas. Sí, no en todas. Algunas lo permiten, por supuesto. El celular no se prende. El celular no se toca. No, por favor. No, en las pantallas no se filma. No se filma. No se filma la pantalla. A lo sumo una foto al final, ponele. Pero en los créditos. Y bueno, pero viste que a veces aparece el título al final. Ahí puede ser. Sí. Y defendemos, Santas Listas defiende como buen cinéfilo la experiencia de la sala de cine. Sí. Que creo que, bueno, un poco volviendo a esto que hablábamos de los algoritmos, estamos también como en una época del consumo individual y creo que a ciertos poderes de este mundo les gusta que estemos solos, ¿no? Y separados, cada uno en su lugar. Y el cine mantiene esa cuestión de la experiencia colectiva y creo que hay que valorarla y defenderla. Y creo que algo que le está pasando al cine ahora es como que le cuesta a las películas ganarse la atención, esto que hablábamos, porque hoy estamos como en la era del evento, ¿no? Si las cosas no son un evento, no llaman la atención. Y esto aplica para todos, ¿no? Lux, el disco nuevo de Rosalía, fue un evento, es un evento y llamó la atención. La semana pasada estuvimos viendo a Oasis en Buenos Aires y esos shows fueron un evento. Y algunas películas lo hacen, ¿no? Las de Marvel que hablábamos hoy, capaz que ahora ya no tanto. Bueno, pero pasó, no sé, con Oppenheimer, esas películas, ¿no? Barbie, que va todo el mundo a verla. Incluso pienso en Una batalla tras otra. También la Paul Thomas Anderson. De alguna manera generó un pequeño evento. Y antes capaz que lo que pasaba era que cualquier película era un evento porque no estábamos tan expuestos al lenguaje audiovisual. Ahora lo tenemos todo el tiempo en todas partes. Entonces, como que estamos un poco insensibilizados a la experiencia audiovisual del cine. Pero sigue teniendo ese valor. Sí. Vayan al cine porque está bueno. Está muy bueno. Con otros es incomparable. Y pueden escucharnos también, que hace 8 años que estamos haciendo esto mismo que hicimos acá y hay muchos capítulos ahí guardados. Muchos, más de 200. ¿O no? Todavía no. Estamos ahí, estamos en los 200. No sé si este no es el 200. Este es el episodio 200. Fueron testigos del episodio 200 de Santas Listas. Siéntanse privilegiados. Un aplauso. Y muchas gracias a Sonora por invitarnos de nuevo. Ha sido un placer. Ha sido un gustazo. Y nos vamos con una frase que nosotros decimos en todos los capítulos y que engloba un poco de lo que estuvimos diciendo hoy. Y es nuestro grito de guerra, que es que viva el cine. Hasta la próxima.